Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. Y ese está libre de advertencias. Ahí no hay problemas como los surgidos en ese oncológico del Cibao en Santiago. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. ¿Por qué no arrimar ese esfuerzo, esa ayuda que los salesianos, esa congregación religiosa muy ocupada en la formación de esos jóvenes que están en alto riesgo, y uno sabe que extienden el uso del dinero, porque ahí hay una filosofía, como se dice, de la humildad del cristianismo. Y no hay, por tanto, no hay boato, no hay dispendio, ni hay lucro, ni congregacional, o mejor dicho, congregacional para la congregación, ni para los integrantes de la congregación religiosa. Entonces, ese dinero que usted aporte ahí tiene un uso exclusivo para fortalecer esa institución que forma jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vamos a ver qué tenemos de las económicas, porque he visto que el cacao sigue descendiendo, los precios del cacao, pero me preocupa eso porque los mismos productores que han hecho sus inversiones y tienen la esperanza de que las cosas se mantengan como han estado sucediendo esos precios en la semana, que son precios, mejor dicho, en todo el periodo del año cacautero. Entonces, un descenso tan drástico, después que usted estabiliza sus exportaciones, sus ventas locales, usted la estabiliza con un precio tan alto como el que tuvo el cacao, y como ha ido descendiendo, ya debe, me imagino que habrá ya cierta preocupación, porque eso crea problemas para estabilizar el precio de compra a los productores, indiscutiblemente. Los exportadores tienen que estar, como se dice, muy atentos al mercado internacional, a esas fluctuaciones, porque pueden perder mucho dinero también. $5,618 la tonelada de cacao, y ha descendido fuertemente. Ayer y en esta semana vimos los números de las exportaciones
Y son números sumamente atractivos y fortalecen el espíritu productivo indiscutiblemente. Pero si estos precios comienzan a bajar, entonces la gente se preocupa. Y ese precio, $5.618 la tonelada en el mercado de Nueva York. El petróleo, 58,49, bajó también. El azúcar, 14,57. El azúcar tiene un precio muy estabilizado ahí. El café, 401,65, bajó algo, pero son precios muy buenos todavía, más de $400. Un quintal de café arábica, eso es extraordinariamente alto. El petróleo, 58,49. El oro no tiene precio hoy. No publicaron en la económica del hoy, no publicaron el precio del oro. Parece que la agencia que sirve estas informaciones no tuvo referencia del oro en el día de ayer. Vamos a ver cómo van las cosas, pero ese oro ha estado en $4,000 la onza, eso es mucho dinero. Así que como quiera los productores de oro están, como se dice, lavando oro. Pero lavando oro, claro, lavándolo en la mina, porque después que no se vaya a malinterpretar eso con el lavado de los traficantes y esas cosas que no son positivas ni son buenas para ningún país. Bueno, los aranceles, ahora que estamos en esa economía, los aranceles en Estados Unidos, eso están afectando al mercado norteamericano, pero el presidente Trump, que vino como ese Júpiter, y todos los menos sabios en economía, cualquier pulpero, como se dice, cualquier comadero, un dueño de un bodeguero de Nueva York, si el presidente Trump le hubiera preguntado que si las medidas que él pensaba tomar de aumentar los aranceles a los productos de importación que consumen los norteamericanos, que si eso iba a generar precios más altos en el mercado local. Cualquier bodeguero de Nueva York le hubiera dicho, mire presidente, si usted le pone esos aranceles, preparémonos que aquí las cosas se van a poner caras. Eso no es verdad que ya los plátanos, los guineos que puedan venir de Santo Domingo o los bananos van a llegar más caros, porque ya tenemos allí un 10% que le van a cargar a los bananeros de Dominicana. O lo que exportan de allá, el guandul que viene en las latas y que lo mandan las empresas enlatadoras. O el casabe y todas esas cosas que se le venden a la población étnica de Santo Domingo. El bodeguero dominicano le hubiera dicho eso. Pero si va donde las comunidades hindúes, le dicen lo mismo. Y se hubiera desplazado para las comunidades latinoamericanas y se encuentra con un sector de Brasil o de Colombia, el presidente Trump seguro que iba a recibir una información sobre el café y Brasil con un arancel de 50%, un país productor y exportador como es Brasil, Colombia, con esas dificultades que tiene, y aranceles que le pusieron también a Colombia, por las dificultades políticas mismas. Entonces, ese café ya está creando problemas en los Estados Unidos. Un país que consume café, el país entero consume café. En todas las regiones de los Estados Unidos se consume café, en toda esa variedad que tiene eso. Eso es Starbucks, eso tiene que esas tiendas por donde quiera. En Washington, una doble una esquina y usted tiene eso ahí. Entonces, un país como Estados Unidos que importa eso, ese café, con un 50% de aranceles a Brasil, ese café es prohibitivo en Nueva York y en todas esas ciudades. Y eso que la del este son más fácil que la del oeste, pero es más caro allá todavía. Entonces, Estados Unidos
está pasando la de Caín muchos consumidores porque están comprando productos mucho más caros que lo que lo hacían antes de Trump elevar o colocar estos aranceles que están provocando una situación sumamente difícil. Aparte de los granjeros que también están confrontando problemas por el asunto de la mano de obra. Evidentemente que Estados Unidos tiene mucho uso de mano de obra como nosotros aquí con los haitianos. Y ellos lo tienen allí con mexicanos, centroamericanos y gente que cruza la frontera y hace labores agrícolas y pecuarias en los Estados Unidos. Entonces, esas granjas, esos granjeros están muy disgustados por el problema de la mano de obra. Pero además, los granjeros que venden y que exportan, por ejemplo, como los que producen maíz, los que producen arroz, los que producen trigo, etcétera, o soya en Estados Unidos y que exportan esos maní, que lo exportan a China o lo exportan a otros países asiáticos, donde fuere, pero en este rifirrafe de aranceles también. Entonces los productores norteamericanos están al garete por la mano de obra y al garete por las exportaciones, porque entonces los países grabados también graban a los productos norteamericanos y eso ha creado una situación sumamente incómoda. Y el presidente Trump, ya sus equipos están evaluando, revisando toda esa política, porque eso no va a dar resultados. Un país como Estados Unidos que importa tanto del mundo entero. Entonces, miren el caso de nosotros. Nos ponen un 10% ilegal desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio que tenemos. Porque se supone que si nosotros le abrimos los mercados a Estados Unidos, ellos no abren los mercados a nosotros. Ahora, el país le va a poner aranceles a los productos que importemos de Estados Unidos. Debiéramos ponerlo. Sin embargo, esas represalias, uno sabe que entrar en un pleito con Donald Trump no complica más la vida. A veces es mejor pagarle el 10% y no complicarnos la vida con un gobierno como ese que usted no sabe para dónde que va, porque ese es un gobierno que anda para donde sopla el viento. Entonces, un país que recibe 11 mil millones de dólares en remesa desde ahí, uno como que dice, mire, vamos, para no pelear con este señor, vamos a aceptar el pago de ese 10%, pero eso afecta como quiera y afecta a los consumidores de allá, de los Estados Unidos. La verdad que eso es una política un poco equivocada, un país como Estados Unidos, tan grande, tantas cosas que importa del mundo entero. Imagínense esos gringos que consumen aguacate o consumen pistachos, que consumen qué sé yo, cuántas cosas no van del mundo entero. Frutas, vegetales, carnes, mariscos. Eso nada más la parte de alimentos. Imagínense ustedes la parte de otras importaciones, como esos son productos chinos y vietnameses, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a esperar a ver, pero eso no hay forma de que se mantenga por mucho tiempo. Bien, el presidente emitió una opinión que va contraria a lo que ha dicho la jueza Pilar Jiménez, que fue evaluada, o mejor dicho, fue eliminada del sistema judicial, o por lo menos de la Suprema Corte de Justicia. Fue, hay que decirlo así, echada de ahí, porque esa dama se defendió, y vamos a leer algunos de los planteamientos que ella hizo, pero dice el presidente: sin una justicia confiable no hay desarrollo. Muy bien, excelente expresión. Ahora, eso no es decirlo, es cumplir, es actuar para que esa
justicia sea ejemplar, pero hay que actuar con ejemplaridad para que sea ejemplar la justicia. Entonces la jueza, que fue castigada injustamente, según ella ha señalado, magistrada Pilar Jiménez Ortiz, denuncia arbitrariedad del CNM. Entonces, de la palabra a los hechos, como se dice, hay un gran trecho. La magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Pilar Jiménez, remitió una comunicación al Consejo Nacional de la Magistratura en la que denuncia arbitrariedad, falta de fundamento jurídico y una campaña de descrédito en su contra durante el proceso de evaluación que culminó con su no ratificación. En la misiva dice ella que carece de motivación válida esa decisión de separarlo a ella y a los otros, y se apoya en criterios imprecisos, abusivos y contrarios al ordenamiento legal. Afirma que el organismo actuó movido por percepciones subjetivas y no por una evaluación objetiva de su desempeño como jueza de la primera sala. Uno de los puntos cuestionados por el CNM fue el supuesto retraso injustificado en la respuesta a demandas de suspensión de ejecución de sentencias. Jiménez rechaza tajantemente esa conclusión y exige al Consejo identificar en qué informes, fechas o métricas se basó el señalamiento, alegando que no existe evidencia que lo sustente. La magistrada afirma que la evaluación estuvo viciada por rumores, presiones políticas y un sesgo reiterado contra mujeres con trayectoria judicial reconocida. Sostiene que la decisión marca un precedente peligroso que puede erosionar la independencia judicial y abrir paso a la destrucción y colapso del Estado de Derecho. Entonces, si esa ciudadana que viene de las entrañas mismas de ese sistema judicial dice eso que ella acaba de expresar en esas declaraciones que le brindara al periódico Listín Diario, entonces, ¿cómo esta expresión, sin una justicia confiable no hay desarrollo, presidente? ¿Y cómo va a haber justicia confiable con quejas como esta? Por eso es que no se puede nada más el discurso, esto no es asunto de palabras. El esfuerzo verbal o palabrero, acomodaticio, bueno, estoy en un ambiente ahí, déjame decir esto. Eso no es por ahí, presidente, eso hay que darle vida, vivir la ejemplaridad para tener una justicia ejemplar. Y la justicia que sea garante del desarrollo y del Estado de Derecho. Pero si el Consejo, que es el que escoge los jueces y tiene ese comportamiento, como señala ella ahí, entonces no se puede garantizar una justicia, diríamos una justicia elevada o una justicia confiable. Esas cosas, por eso es que uno, en la política, uno ve los políticos y presidentes y no presidentes, dirigentes políticos de partidos, cuando están en la oposición dicen una cosa, llegan al poder y hacen otra. Pero más, que no es fácil usted también hacer planteamientos de estos que son irreales o que las acciones que se toman, las políticas que usted adopta o que pone en ejecución van contrarias a lo que usted decía en el discurso cuando quería llegar al poder. O peor, que usted estando en el poder también niegue las evidencias de que no se está actuando correctamente, porque eso que se señala esa señora, la juez Pilar, son verdades absolutas de ella que la ha vivido y que está diciendo. Todo el que lee esa nota sabe que eso es verdad lo que ella está diciendo.
¿Por qué? Porque el mismo Consejo Nacional de la Magistratura fue que dijo que esos jueces eran impecables, esos jueces magníficos, los tres, pero no caben ahí, no lo queremos ahí. Pero entonces, ¿por qué no lo quieren? Por asuntos subjetivos. Porque esa jueza es muy gorda, o es muy delgada, o es muy fea, o es buena moza. ¿Por qué? Los demás, porque estos jueces ahí no tienen esa cara muy Oscar. Yo no me gusta eso no puede ser así. Pero esos jueces fueron evaluados como buenos, sin embargo, fueron entonces catalogados de malos para no aplicar. Eso no está bien, ¿eh? La verdad que no es solamente palabras, hay que hechos. Decía Séneca, yo creo que de Séneca esa expresión, Séneca el viejo. El camino por los preceptos es largo, breve y eficaz por los ejemplos. ¿Cuántas verdades? Cuando usted ve los ejemplos, entonces se da cuenta que no es verdad lo que se está diciendo. Así de sencillo. Y las cosas tienen que hacerse bien hechas. Bien, entonces, bueno, todavía quedan ecos de muchas críticas que se le han hecho al gobierno, tanto por la indexación de los salarios, el problema del apagón, pero lo del apagón, se puede entender que hay problemas, que puede haber problemas, como decíamos nosotros ayer. Yo creo que incluso una de las conclusiones fue uno de lo que nosotros planteamos ayer, la entrada de esa energía solar, por ejemplo. Una energía que entra y si no se regula la entrada de eso, tumba el sistema. Dice que hubo manos no expertas, parece, se turbaron, no sabemos, pero movieron, como se dice, piezas o equipos mal dirigidos, mal manejados, y entonces pudo crear esta situación que se creó ahí. Bien, no es la primera vez, ni es el único país, se sabe, todas esas cosas pueden pasar. Que hay una poca eficiencia en el manejo, puede ser. Ahora, este gobierno ha sido muy sectario. Y nosotros aquí hemos dicho, el sectarismo en la política, usted tiene un cargo político. Entonces usted dice, bueno, voy a prescindir de este cargo porque tengo que complacer a un político. Pero estos gobiernos, cuando llegan al poder, cambian a todo el mundo. Todas las memorias institucionales las quitan y las botan. No importa, bótalo. Eso es una conducta del PRD, recuerdo, de la época de Balaguer. Porque es la misma familia política que tiene el PRD. Cuando Balaguer gobernaba, no había problema. Yo me acuerdo, el sector agropecuario, agrónomos del PRD, agrónomos del PLD, agrónomos reformistas, todo el mundo, y comunistas, estaban juntos en el Ministerio de Agricultura y en las demás instituciones. En el INDRI, y estaban en ganadería, o podían estar en el Banco Agrícola, todo el mundo. Incluso Hipólito Mejía, cuando fue ministro de Agricultura, respetó esa diversidad en el sector agropecuario. Tengo que decir eso. Salvo algunos cargos, como repito, cargos dirigenciales, etcétera, etcétera. Usted, pues, tiene que darle oportunidad a la gente suya, que ha trabajado política y que cubre todas esas campañas y esas cosas. Uno sabe que se asumen muchos compromisos. Ahora, los técnicos, usted no puede venir a votar técnicos y a cambiar todo el sistema porque tengo que poner los míos. Hay que proteger a los míos. Entonces, adoptaron esa política. El PRD, en el gobierno principalmente el gobierno de Salvador Jorge Blanco, porque en el de Antonio Guzmán también, en las demás instituciones, sacaron a todos los reformistas, es verdad. Pero tengo que confesar que en el sector agropecuario no hubo ese sectarismo. Hipólito Mejía
no fue sectario cuando fue ministro de Agricultura, tengo que confesarlo. Ahora, en su gobierno vino el desorden, el sectarismo, y votaron muchísima gente. Todos los técnicos del sector agropecuario votaron a todo el mundo. Y así pasó en toda la administración. ¿Cómo terminó ese gobierno? Hundido. El sectarismo, Balaguer no era sectario, tenía comunistas, repito, ahí, ¿quién es usted? Mire, presidente, ese señor es el ingeniero Fran Piñeiro, en paz descanse ese caballero. Ah, Fran Piñeiro, ¿y quién es él? Bueno, él es un joven que es de izquierda, pero es un joven, bueno, un demócrata cristiano, no sé si era de izquierda, pero es un tipo muy capaz, se graduó en la Unión Soviética, por poner un ejemplo, que hubo muchísimos jóvenes que se graduaron en la Unión Soviética y trabajaban en la CAS y en INAP. Mi amigo Carlos Leal, el ingeniero Carlos Leal, excelente técnico, de los mejores técnicos sanitarios del país, estudió en la Unión Soviética y trabajaba en los equipos de gobierno de Balaguer. Entonces, pero él sabe trabajar y quiere trabajar. Sí, ese hombre, mire, si usted le da la oportunidad al presidente, usted verá, tráemelo. Juramentado, director de INAPA. Y hay que ver el resultado del trabajo de ese caballero. Y yo he citado muchísimos técnicos. Un Carlos Acuasiati, que en paz descanse también, un señor que trabajó del partido, de los dirigentes principales del Partido Comunista Dominicano. Trabajaba en ONAPLAN, la Oficina Nacional de Planificación, óigase bien. Entonces, no había ese sectarismo político. ¿Por qué traigo yo ese tema? Precisamente por lo que pasó en ese sistema eléctrico que se ha desmantelado, muchísimos técnicos lo han votado y pasan muchísimas cosas. Pero además, en el metro, fíjense las dificultades que ha tenido la construcción de esa línea del metro de la 12 y la de Villamella peor. ¿Por qué? Porque no hay gente que sepa. Yo respeto a Rafael Santos, amigo de todos nosotros, y es una persona bien. Pero Rafael Santos no tiene experiencia de eso para manejar la OPRE. Esa OPRE que no es guagua. Señores, eso no es autobuses. La oficina de transporte, no, pero eso no es autobús, es metro. Estamos hablando de un transporte muy exigente, un transporte muy especial. Pero no es solamente dirigir el transporte, no, es construir las vías para ese transporte tan especializado. Señores, si hay un equipo que viene trabajando desde el PLD allí, ese equipo hizo el trabajo duro, el trabajo pesado, incluso le dejó todos los estudios hechos, todos los trabajos de esa extensión para los Alcarrizos, ya todo ese estudio se hizo, todo, y las previsiones. Usted tiene que buscar gente que trabajó en ese metro y déjelo ahí trabajando. Y si usted quiere ayudar a fulanito, que es su amigo, o a Rafael Santos, o a Hernani Salazar, qué sé yo, póngalos ahí, ayúdenlos que sean asistentes y que aprendan. Y a los 4 años usted lo pone si quiere, pero ya han aprendido. Pero usted sabe lo que usted traer a esa gente y ponerlo a dirigir el metro y echar a un lado a la gente que hizo ese metro. Diandino Peña debiera ser asesor del presidente o del gobierno en esa materia. Ah, pero lo ponen, lo escarmientan y lo ponen en la basura. Sin embargo, usted va lo que pasa es que hay obras que van por el suelo, usted no la ve, por debajo, por en el subsuelo. Pero la Máximo Gómez tiene 2 drenajes con 3 manos que le pusieron ahí, que tocaron ese drenaje. Primero, un drenaje que lo elaboró Trujillo, el gobierno de Trujillo. Desde la casa de Mamá Julia, ahí donde estaba P, eso corría, me imagino, hasta el mar, la Máximo Gómez. Pero esa Máximo Gómez llegaba hasta ahí. Ese farallón moría ahí. Entonces Balaguer, que era el otro brazo de Trujillo en esa construcción, siguió la Máximo Gómez, la extendió.
Entonces, porque la Máximo Gómez estaba cuando Trujillo. Yo me acuerdo, aquella calle, esa calle ancha estaba ahí, pero estaba interrumpida. Y todo ese centro olímpico y toda esa cosa, no existía nada de eso. Eso era él, ¿cómo se llama? El aeropuerto General Andrews. Sí. Bien, entonces, viene Balaguer y extiende ese drenaje. Pero Diandino Peña y su equipo de ingenieros, señores, diseñaron ese drenaje desde el sur hacia el norte, es decir, hacia allá, hacia el río, toda la Máximo Gómez. Ese drenaje va paralelo al metro y eso no se ve. Entonces, usted no ve problema con el metro por ahí, ni con encharcamiento, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque eso fue un equipo que trabajó. Entonces, si usted no es sectario, usted coge ese equipo y lo deja ahí. Si el presidente, usted tiene interés en hacer un metro, pero presidente, lo más lógico es que lo sigan la gente que lo están haciendo. Ahora, si usted entiende que ahí lo que hay es un pillaje, bueno, pues audítelo. Entonces, ahora lo que hay es un metro deficiente y miren el problema que se han encontrado ahora, que Leonel Fernández le ha dicho sus verdades y son verdades irrefutables. ¿Dónde están las plantas de emergencia que se diseñaron y están compradas y todo con su plan de trabajo para en ocasiones como esa que el metro no se detuviera? Sin embargo, miles o cientos de miles de usuarios del metro abandonados a su suerte. ¿Por qué? Por una mala administración. Gente que no sabe lo que tiene entre manos y tal vez lo que están pensando es ¿qué es lo que yo me voy a ganar aquí? Entonces termina, ese sectarismo político termina haciéndole daño al pueblo en su totalidad. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, ahora el gobierno se ha ganado una oposición cerrada que llevan padre e hijo, porque estamos viendo esta lucha en pareja que tiene Omar Fernández, el joven senador del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, y el doctor Leonel Fernández, un hombre experimentado, que yo he dicho aquí, el oficio de Leonel Fernández es presidente de la República, porque es lo único que ha ejercido. Imagínense usted. Dice Leonel Fernández que el gobierno ha estado ganando pérdida de confianza y pérdida de credibilidad. Esos asuntos lo llevan a eso. Todo eso, la falta de credibilidad, la falta de confianza, fíjese lo que leía de la juez, o de la jueza. Pero fíjese lo que ha pasado con el asunto de la energía y lo que ha pasado también con el asunto del metro. Entonces, esas cosas se suman a esa desconfianza.
Y eso es funesto para el gobierno, para el país, porque se pierde confianza en eso. Lo que dice la jueza es totalmente distinto a lo que expresa el presidente. El presidente expresa un buen deseo de la justicia, pero la jueza le está diciendo eso no es verdad, porque mira lo que me pasó a mí. Y entonces, queda muy mal. El propio joven Omar, muchos voceros que andan ahí en el PRM y en el gobierno, cada quien opinando, no le han podido todavía dar una respuesta, diríamos, ni oficial, ni una respuesta lógica a Omar Fernández. Omar Fernández le ha dicho, miren, ustedes están violando la ley durante 8 años o 5 años y 3 del gobierno del PLD. Son 8 años violando la ley. La ley de indexación salarial. Señores, admitan que ya eso es verdad y que se le va a buscar la vuelta a eso. Usted no puede entrar en pleito sin razón, porque es que no tiene la razón. Hemos dicho tantas veces nosotros, lo malo de un error, cometer un error, no es cometer el error, es persistir en el error. Eso es lo malo de un error. Pero parece que en el gobierno nadie va a entender eso. Bueno, entonces dice el ministro de Hacienda como para acorralar al joven. Bueno, es verdad, tiene razón, pero vamos a identificar la fuente. Bueno, pues vamos a identificar, ahí se la identificó Omar. ¿Qué han hecho? Quedar con la cara larga. Es decir, si el gobierno celebra, sazona, como se dice, o escenifica y agranda, que el año que viene se va a resolver todos los problemas del sector eléctrico, en el sentido de que el déficit eléctrico se va a superar y que todo ese gasto que tiene el gobierno se va a bajar. Entonces, dice el joven, miren, ahí le van a sobrar 19.000 millones por concepto de economía en el déficit eléctrico. Pero usted tiene 6.000 millones de dólares guardados ahí en el 6.300 millones de dólares guardados en el Banco de Reserva, tomando intereses, un dinero que se tomó a préstamo también con intereses, son bonos. Y están ahí ganando intereses, entonces como la antilógica, como se dice, pero no se explica, que usted esté pidiendo préstamos, pagando intereses por esos préstamos en dólares y tener ese dinero guardado aquí en préstamos en pesos o en intereses pagados en pesos. Es decir, el joven le ha identificado la fuente. Ahora, ¿qué van a hacer? Sale todo este montón de legisladores del PRM, gente que no tienen ni cultura política, la gran mayoría, por no hablar de la formación, y hacen muchísimos juicios cargados de prejuicios, porque esos son cargados de prejuicios la mayoría, y quieren denostar a Omar o quieren denostar al propio Leonel Fernández. Entonces, le han dicho sus razones. Leonel, con el asunto del metro, le dijo, miren, nosotros dejamos, porque dirá él, yo fui el de la idea, fui yo del metro. Y dejamos eso de tal forma que se organizó para que ahí no hubiera problema si surgiera un problema de apagón como el que surgió. Porque dejamos unas plantas de emergencia para... Entonces, ¿qué pasa? Se estaban arreglando, esas plantas no estaban adecuadas, pero si son 4, 6, 8, 10, usted arregla 2, pero tiene que tener 6 o 7 u 8, las tiene también. Ahora usted puede ir reparando algunas, pero no pueden estar todas en reparación al mismo tiempo. ¿Qué quiere eso decir? Que no estaban haciendo nada, la dejaron ahí. Ah, no, aquí eso no va a suceder. Y si sucede, nada es nada, como decía Aristófanes Urbano. Pero así no se puede gobernar un país. Entonces, eso es lo que trae falta de confianza. Vienen los famosos sindicalistas. Eso es peor todavía. Porque hay gente que es mejor que no apoyen. Mire, el gobierno debió haberle dicho a esos mojigatos que están ahí como dije, sindicalistas. Miren, señores, no nos defiendan así. Porque ustedes, el verdadero defensor de los trabajadores humanos son ustedes. Porque él nos está diciendo una verdad, pero nosotros no podemos negar esa situación.
porque este es un gobierno que regala dinero y da por donde quiera, visita, ustedes verán locuras de dádivas, o más locura de dádivas, porque tenemos 5 años viendo esta entrega demencial o este gasto demencial de dinero que siempre hemos dicho, no hay austeridad para nada. Entonces, estos sindicalistas que son empleados del gobierno, son asalariados o pensionados del gobierno, e incluso hay gente que hizo votos de adscripción a la candidatura del presidente Abinader. En el 2024 salieron a hacer campaña por el presidente Abinader, para la reelección del presidente. Y fueron premiados con unas pensiones especiales y todo. ¿Qué es lo que son esta gente? Como hemos dicho aquí. Muchísimas veces hemos dicho que esos sindicalistas son voceros y únicos de todo, del sindicalismo. Gente sin sindicatos, porque no tienen sindicatos, la gente no pueden llevar a nadie ni convocar a nadie. Especialista o experto en mitología obreril, porque no tienen sindicatos. Entonces, se manifiestan, como se dice, en forma unitaria, quieren mantener la representación del sindicalismo dominicano y son como 3 mosqueteros que andan para allí, para acá, para acullá. Los 3 principales líderes, entre comillas, que nada más falta que tengan un vergonzoso parentesco familiar, diríamos que uno de los muchachos de ellos estén casados uno con otro y ya haya un compadreo allí, una cosa, porque eso es increíble cómo estos 3 elementos se mantienen unidos, mantienen la unidad de la representación sindical, según ellos. Y esa gente entonces, como burlándose de Omar. Es decir, mira, esto es usándote como para desviar la atención de los trabajadores y tratar los empresarios de que no tumben el código laboral y pongan la eliminación de la cesantía y esa cosa. Pero por Dios, pero lo que está haciendo es el trabajo de ustedes, que está haciendo Omar Fernández en este caso. Es decir, estamos viendo lo que señalan estos políticos, como Leonel y su hijo, falta de confianza y falta de credibilidad. Y así, cuando usted está gobernando bajo esa condición, usted termina desgobernando. Ese sectarismo no lleva a ningún buen resultado. A ningún muelle se llega, a ningún puerto se llega como de la nave de la nación, conduciéndola en esas condiciones, porque terminan en tormenta, vencidos por la tormenta, por el oleaje. Si sube el oleaje, termina naufragando la nave del Estado. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, la verdad que la oposición política ha tomado una actitud sumamente combativa contra el gobierno, porque el gobierno ha navegado más o menos tranquilo. En el primer periodo se manejó más o menos tranquilo, pero en este segundo periodo va a recibir ataques severos. Y nosotros en este medio siempre uno está preocupado y le señala cosas que la tienen después que señalar los propios políticos. Por ejemplo, aquí en este programa, Manuel Fermín, que lo que es agrónomo, siempre ha planteado el problema de los alimentos caros sin necesidad, muchos alimentos que nosotros lo podemos producir en abundancia aquí, pero no se ven políticas de fomento, no se ven políticas públicas dirigidas a eso. Y todos son como esfuerzos dispersos y pagan y no pagan los trabajos que ordenan, compran la cosecha, no la pagan, los agricultores siempre viven con problemas, no hay una política definida de infraestructura rural para apoyar a los productores, no hay una política de crédito amplia, no hay una política de asistencia técnica, de mejorar las prácticas productivas o de mejorar el mercado, buscar los nichos de mercado, ayudar a la gente. Entonces, ahí nada más se está pensando en que el plátano se tiene que vender a 26 pesos para ganar más dinero. El ministro que es platanero y el ministro anterior al que sustituyó también lo que vive de producir plátano. Miren qué coincidencia. Y Quique Antún, que es político, pero al mismo tiempo es un político experimentado que viene de la época del reformismo y conoce. Quique Antún, presidente del Partido Reformista, pequeño ya, pequeño de masa, pero grande en realizaciones y un hombre político con una simbología política que por donde quiera que usted cruza sabe que ese es el partido de Balaguer y hoy no tiene muchos afiliados o votantes por él, pero esos símbolos están ahí vigentes. Y la muerte, como ha dicho Manuel Fermín, aquí no ha podido enterrar a Balaguer todavía. Quique Antún ha dicho, se necesitan políticas integrales, porque Quique sabe lo que está diciendo. Y sabe que los alimentos se están poniendo muy costosos, muy caros y que hay que sembrar. Y él sabe que hay que sembrar y sabe dónde sembrar, incluso sabe Quique Antún. Y tiene buena gente que le acompaña y le informa, porque yo lo sé, que hay reformistas que todavía tienen su experiencia, que trabajaron mucho en los tiempos de Balaguer. Pero a esos políticos tampoco se les hace caso y tienen esas mismas quejas. La falta de política hacia el campo no la tiene este gobierno. ¿Por qué? ¿O ustedes creen que Hipólito Mejía, porque esté dirigiendo el sector agropecuario, Hipólito Mejía hace tiempo que no sabe lo que es agricultura? Ese señor lo que está en Zainaguá por allí, sembrando mango y cosas así, y qué sé yo, paseando en este país, el que anda Hipólito Mejía. Pero el sector agropecuario, si es él que lo está regentando, como se señala, entonces no hay política ahí, porque todo es lo medalaganario. Y así no se puede trabajar. Entonces el país ya no es aquel país de 2 millones de gente o 3, ahora es un reguero de gente, como se dice que hay en este país, de turistas y de demanda y muchísimas cosas. Y tienen que haber políticas serias. Bien. El presidente Fernández señaló los planes sociales. Ese otra del gobierno. Han crecido como espuma, las visitas, los supérate y todo lo han politizado buscando ¿qué? El nicho electoral, como hemos dicho aquí, pero eso lo sabe todo el mundo. Y eso fue un método empleado que viene empleando el gobierno tratando de, como se dice, el pago por adelantado para conseguir el voto mañana y hacerse de ese nicho electoral. Esas cosas lo hemos dicho nosotros, ya neseo yo también con eso. Pero son evidencias de que el gobierno actúa en forma sectaria. Entonces, ¿a dónde van los beneficios? A quien me favorece. Las titulaciones de terreno, las titulaciones de solares, de parcelas, titulaciones de viviendas, etcétera. Todo es un programa montado con un fin político único, de que el PRM se sostenga en el poder. Esas cosas son críticas que le hace a la oposición con base, porque dice Leonel Fernández, en mi gobierno o en los gobiernos del PLD, esos programas sociales lo monitoreaba el PNUD del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
y seleccionaban incluso hasta los beneficiarios. Entonces esas cosas, señores, hay que saber hacer las cosas en política o, como yo he dicho muchas veces aquí, si usted no sabe hacerlo mal hecho, bien hecho, usted va a tener muchos problemas. Y parece que el PRM no se quiere dar cuenta de esa situación. Terminará como terminan todos los gobiernos sectarios. El sectarismo es funesto porque todos los errores se le cargan precisamente al partido que ha pasado por el poder. Le pasó al PRD con sus errores. Y hoy el PRM, que es una dependencia genética del PRD, va a terminar en por los mismos caminos, poblados de muchísimos malos presagios, y entonces terminamos mal. Esa es la pura verdad. Bueno, hay unas declaraciones que dio Rosalba Ramos, muy importantes, la fiscal del distrito. Señores, ese nuevo Código Penal castiga a las empresas que dañan el medio ambiente. Ay, Dios mío, ¿y si se aplica eso? Señores, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta, que en esta semana tiene Rescatando Temas Rezagados. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo de su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.